Hola, hola, muy buenas tardes para todos los niños, para todas las niñas y sus papitos que están ahí acompañándonos para ver esta enseñanza de Escuela Bíblica Dominical. Bueno, en este día comenzamos con el primer capítulo de nuestra serie que hemos titulado El Mandato y les cuento que vamos a estar hablando sobre la desobediencia y sus consecuencias. Toda desobediencia tiene un castigo y vamos a estar hablando también sobre la obediencia y cómo la obediencia trae bendición y trae recompensa a nuestras vidas. Pero antes de iniciar vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por nuestras vidas. Yo te pido que bendigas a los niños y que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición y que aprendamos a ser cada día más obedientes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este primer capítulo vamos a estar hablándoles sobre la historia de Adán y Eva. Pues resulta que Adán y Eva fueron las primeras personas que Dios creó, pero también fueron las primeras personas que desobedecieron a Dios. Adán y Eva vivían en un jardín llamado el Edén. Ellos eran muy bendecidos y Dios les dio un mandato y una orden que ellos debían cumplir. Pues resulta que en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y 17, Dios le habla a Adán y le dice que pueden comer de todo árbol del huerto del jardín, excepto de un árbol. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo, si comen de ese fruto morirán. Y adivinen, niños, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ellos no cumplieron con el mandato que Dios les había dado de no comer de ese árbol y fueron tentados. En el capítulo 3 de Génesis, ahí ustedes lo pueden leer en su casita con más tiempo, decirle a sus papitos que se lo lean. El capítulo 3 de Génesis nos cuenta toda la historia de cómo Adán y Eva pecaron y cómo desobedecieron a Dios y comieron del fruto, y con eso trajo consecuencias a sus vidas. A la serpiente Dios la castigó y le dijo que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo todos los días de su vida. A Eva le dijo que iba a multiplicar sus dolores a la hora de tener a sus hijos. Y al hombre le dijo que la tierra iba a estar maldita y que ahora tenía que trabajar más fuerte para poder tener su alimento. Y no solo eso, sino que Dios también expulsó a Adán y a Eva del jardín. Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín y puso querubines con una espada de fuego en la entrada del jardín para que nadie pudiera volver a entrar al jardín del Edén. Entonces vemos como Adán y Eva, por una simple orden que Dios les dio, ellos no la pudieron cumplir. Ellos pecaron, fueron desobedientes y eso trajo grandes consecuencias a sus vidas. Y por medio de esto también entró la muerte y el pecado al mundo. Los dejo con María Ángel que tiene más sobre esta historia. Bueno, véanme aquí donde estoy, rodeada de árboles. Es muy lindo estar rodeado de naturaleza, ¿verdad? Y que Dios haya creado, por supuesto. Imagínense el paraíso que Dios le había hecho a Adán y a Eva y tuvieron que renunciar a ese paraíso por haber desobedecido. ¿A usted le gustaría renunciar a algo que usted quiere mucho por desobedecer a su mamá o a la maestra? ¿Verdad que no? Nadie quiere renunciar a algo que quiera mucho. Entonces tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra salvación, siendo obedientes a Dios. El mundo fuera muy diferente si Adán y Eva no hubieran pecado. Pues sí, sería muy diferente. Pero bueno, ya que pasó, Dios tuvo que ingeniarse un plan. Pero eso es más adelante, así que tienen que seguir conectándose para que vean el plan que Dios ingenió para hacernos salvos y hacernos libres, ¿verdad? También, cuando ya estamos un poco más grandes y entendemos que hemos pecado, que hemos desobedecido, que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, existe algo que se llama el bautismo y es renunciar al viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Bueno,
que si yo pequé, que si yo mentí, que si yo dije malas palabras, que si yo desobedecí, que si yo hice todo eso, queda atrás. Dios lo olvida. Dios dice que Él echa nuestros pecados en el fondo de la mar y Él no se va a acordar jamás. Entonces, quedan ahí adentro, enterrados, Dios no se va a acordar más y usted nace como una persona nueva. Igual cuando uno acepta a Jesús en su corazón, uno nace como una persona nueva, una persona que anhela buscar de Dios, que ama a Dios y va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en lo que Él quiere, convertirnos como en Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ser como Jesús. Entonces, yo les digo, traten de no desobedecer, de no hacer nada que no le agrade a Dios, para que no tengan que renunciar en un futuro y no sabemos si mañana, si en 1000 años, para no renunciar al paraíso que Dios nos tiene, sino poder disfrutar juntamente con Él. Está bien, chao.